Value Investing FM, episodio 345. Hola, soy Paco Lodeiro. Bienvenido a Value Investing FM, el podcast semanal en el que te ayudaremos a sacarle partido a ese dinero que tanto cuesta ganar y ahorrar. ¿Cómo? A través del método de inversión más seguro, sensato y rentable, el Value Investing. Te recuerdo que si quieres sacar partido a tus ahorros y no sabes cómo empezar, tienes a tu disposición mi curso gratuito de introducción a la inversión en bolsa en la web academiadeinversión.com. Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión y emperador de Godás Enterprises. Si te interesa la inversión en minas, este es tu sitio. Tenemos el curso gratuito en godasresearch.com. Y esta semana volvemos con otro resumen del mes. Y como siempre, lo primero, el warning. Este mes no hay warnings, así que pasamos a la parte personal. Sí. ¿Te parece? Cuéntame, Paco, ¿qué has hecho este mes? Pues yo lo estructuro, ya sabes, nivel salud, productividad y otros temas. A nivel salud, empecé hace un par de meses con todo lo de la meditación, otra vez, con el curso de Antonio Egea. Y una vez más me pasa lo de siempre, falta de constancia. Al final la meditación es como hacer deporte para la mente y si no tienes constancia, pues no ves los resultados. Y me vuelve a pasar otra vez eso, la falta de constancia. Si estoy en un curso, lo hago, pero si pierdo el hábito, me cuesta mantenerlo. O sea que tengo que pensar formas de solucionarlo. Por otro lado, he retomado la sauna, que esto ya lo comenté, poco a poco. Esto lo hago después del gimnasio, entreno y después algunos días hago sauna. Esto se relaciona con el concepto de hormesis, que está relacionado con la antifragilidad de Taleb, que digamos que es poniendo a nuestro cuerpo a estrés, a situaciones de estrés, puede ser de frío, de calor, de levantamiento de pesas. Esto también incluso no solo al cuerpo, sino también a la mente. Lo que haces es fortalecerlo. Y esto es lo que pasa con la sauna, que es bastante buena. Todos los estudios, digamos que hacen que potencie los resultados del gimnasio a nivel de calidad de vida, en lo que se suele llamar el VO2 max, que es la potencia a la hora de respirar o de procesar el oxígeno de nuestro cuerpo, también esperanza de vida. O sea, por eso he retomado la sauna, aunque cuesta, es dura. De hecho, me cuesta más que entrenar la sauna muchos días. Y por último, relacionado con el tema de salud, el 18 de noviembre vamos a hacer un webinar de Extenos con Marcos Vázquez sobre entrenamiento de fuerza. Así que, si os interesa, para gente que ya está iniciada en el entrenamiento de fuerza y quiere avanzar, pues va a haber este webinar patrocinado por Extenos, donde también presentaremos nuestro primer producto al consumidor. O sea, ya hemos trabajado con administraciones públicas, con gimnasios privados, y este va a ser nuestro primer producto ya lanzado para el consumidor, que va a ser un rack con pesas y con todo lo necesario para entrenar fuerza desde casa. Pero si entrenáis como yo en el gimnasio, ya tenéis vuestro equipamiento, el webinar en sí, este seminario online del 18 de noviembre, también os puede aportar valor. Con relación a productividad, sigo avanzando en temas de inteligencia artificial, repasando el curso de vida inteligente, el máster, los cursos de la Universidad de Vanderbilt de Prompt Engineering. Sigo haciendo prueba y error y sigo aprendiendo. Y también lo estoy aplicando, o lo estamos aplicando en marketing, creando GPTs, que son una especie de asistentes personalizados de ChatGPT y que nos están ayudando bastante, tanto a nosotros como a nuestros clientes, a la hora de hacer marketing de contenidos. Y en otros temas, este mes he hecho 2 entrevistas. Una fue esta semana en Talking Tigers, que es un podcast es similar al de Tengo un Plan. No sé si los conoces, Adrián, de Tengo un Plan. Son bastante conocidos en España, 2 chavales jóvenes.
Conozco el podcast, me suena el nombre, pero no he escuchado nunca. Sí, pues esto es, a ver, claro, Tengo un plan, es un podcast gigante, pero bueno, digamos, está inspirado, son dos estudiantes coruñeses, uno que ahora no se llama así, pero es lo que antes se llamaba INEF, lo de educación física, y el otro de informática, que son Adri y Martín, y de hecho Martín es el sobrino de Sestelo, el que está estudiando informática. Así que desde aquí le mando un abrazo a los dos, a Martín y a Adri. Y por otro lado, también nos han entrevistado los dos juntos en ARPA Talks y también le mandamos un abrazo a Álvaro, que es tu editor y de hecho, relacionado con esto, he iniciado por fin este proyecto de escribir un libro que la idea es que esté listo para 2025. Y hablando con Álvaro, un acuerdo al que llegamos es que voy a intentar que sea corto, porque la gente cada vez tiene menos tiempo y a mí me fastidia bastante leer un libro y que tenga muchas páginas, pero que sobren páginas por todos lados. O sea que, digamos que esté concentrada la sabiduría. O sea, si pueden ser 150 páginas, mejor que 200. O sea que ese va a ser el plan. O sea, el esfuerzo en el máximo conocimiento en el mínimo de páginas que al final haces ganar tiempo al lector. Y por último, bueno, casi por último, esto está relacionado con el viaje a Barcelona, que estuvimos ahí en tu quedada, si quieres luego esto lo comentamos los dos. Y además he estado investigando algo que me habéis comentado, algunos de vosotros, tengo que dar aquí las gracias a Manuel y a Fernando, que me han escrito, sobre una de las preguntas del podcast del último consultorio, que parece que en Interactive Brokers sí se aplica el US Stake Tax con Interactive Brokers si tienes más de $60,000 en activos en Estados Unidos. Es decir, que tengan easing estadounidense. En este caso sí que habría que pagar una parte de impuestos, digamos, de cuando ahora no, de impuesto de sucesiones, que se llama aquí, no sé cómo se llama en Estados Unidos, bueno, cuando falleces, pues el impuesto que tienes que pagar, pues si lo tienes en Interactive Brokers, más de 60.000 euros en activos estadounidenses, o sea, empresas estadounidenses, pues parece que sí, que por esa parte habría que pagar. O sea que es algo que estoy investigando y desde aquí agradezco de nuevo a Manuel y Fernando esta información. Ahí, de hecho, si buscáis en Cazadividendos, tienen una información sobre el tema. Y yo sigo investigando. Adrián, ¿cómo ha ido tu mes? Bastante ajetreado, ¿no? Ha sido un mes que largo, no parece un mes, la verdad. Básicamente he ocupado todo mi viaje a España. El último resumen del mes estaba creo que todavía en Bulgaria. Ahora ya un nuevo resumen, ya vuelvo a estar otra vez de vuelta en Sofía. Pero así todo este mes he estado de viaje por España, desde Málaga, donde me reuní con Antonio, fundador de Los Locos. Estuve en Sevilla también. Todas estas hicimos quedadas para firmar libros. Un grandísimo abrazo, por supuesto, a Antonio, a Agustín, que les di una charla a los chavales en el Colegio Británico de Sevilla. También un abrazo a todas las personas honestas de Málaga. Y digo por qué. Porque además le prometí a esa persona que lo iba a decir en el podcast. Estaba con mi novia, teníamos que ya nos íbamos de Málaga a Sevilla, había que coger el tren. Estábamos justísimos esperando al bus, que yo dije, lo perdemos, vamos a perder el tren porque el bus, entre que esperar al bus, llegar allí y tal, el tráfico, lo perdemos. Y estábamos esperando en la parada y de repente para el coche un tipo y dice, hey, ¿a dónde vais? Y digo yo, a la estación de tren. Y dice, yo soy de Uber, si os subís, me pagas en efectivo y os llevo. Y llegáis sobrados. Y nada, hice un cálculo rápido de probabilidades de que nos secuestrase. Dije, va, compensa el riesgo y nos subimos. Y llegamos a tiempo. Así que muchas gracias, Málaga.
Después de eso, continuando por Sevilla y, como ya digo, dándole la charla a los chavales del colegio, también estuve firmando libros. De ahí estuvimos un día en Córdoba para celebrar mi cumpleaños y finalmente en Madrid. Y de ahí luego ya para Galicia. En Madrid estuvimos un poco de turismo, un montón de reuniones. Un abrazo a Pablo de Amiral, si nos está escuchando. No está desaparecido, él sigue ahí. Lo que pasa es que simplemente ha dejado todos, hace rato de internet. Todos los redes sociales y demás. ¿Qué más? Bueno, estuve con Alexander, con un amigo mío que trabajaba en competencia, con Gabriel Castro, muchos amigos. Y me volví a Galicia, donde pasaron muchas cosas. La verdad, la semana de Galicia fue larga, comenzando por un gran milagro universal. Llegué y me dio tiempo de despedirme de mi abuelo, que falleció mientras yo estaba allí. Pues la verdad fue una maravillosa casualidad que me dio tiempo. Y después de eso, al día siguiente me llegó la nota del CFA, que aún aprobado. Así que sí, oficialmente ya podéis llamarme Lore Excavadora, CFA. Ya tengo el charter oficial. Y además de eso, me llegó también, que lo volví a repetir, que tenía un segundo intento, el test de Mensa y lo logré. Lo logré, percentil 98 de IQ y me han metido en Mensa. A ver qué trama hay dentro. Os contaré, a ver si os cuento más para el mes que viene. Además de eso, muchísimas entrevistas, medios como El País. Podéis buscar mi entrevista en cada uno de estos. El País, El Confidencial, Onda Cero, Info Libre y el ARPA Talks. Loquísimo, de más de 2 horas. Bueno, ese día acabé en Barcelona, Paco lo sabe bien, acabé la cabeza dándome piruetas, grabando más de 2 horas de podcast por la mañana, otras 2 horas de podcast con Paco por la tarde, y después yendo corriendo a firmar libros. Fue una locura. Este tramo final luego del viaje de Galicia a Barcelona fue loquísimo. O sea, fue sin parar, comidas, cenas, quedar con gente. Bueno, ya estuviste, tú me acompañaste la mayor parte del tiempo, Paco. El día de la firma de libros, eso fue una locura. Cenando con muchísima gente, míticos de la comunidad, como Albert Millán, Alex, unos máquinas. Y finalmente, ya después de todo eso, bueno, por cierto, comentar que la acogida del libro ha sido espectacular. Está yendo súper bien. Más de 1000 copias vendidas. Posiblemente se termine la edición dependiendo de cómo vaya la campaña navideña. Ya digo que es muy probable que se termine después de Navidad. Yo creo que tiene bastante pinta. Así que ya sabéis, si lo queréis de regalo de Navidad o pensáis regalárselo a alguien, noviembre, diciembre puede ser vuestra última oportunidad. Y no estoy exagerando lo más mínimo. La verdad, parece que Amazon tenía razón y las ventas para ser un libro de minería han ido bien. No tiene mucho mérito, pero yo estoy contento de saber que está número 1 en geología y litosfera. No es mucho, pero oye, me quedo contento con ese honor. Y ya por último, después de todo esto, terminé el viaje en Andorra, que me invitaron a ir al evento de Momentum, allí para pasar el fin de semana. Y estuvimos allí escuchando un par de charlas y básicamente me pasó una cosa también muy curiosa. Y es que yo llego a la gente que está ahí atendiendo, los otros, gente que atiende y demás, no conocía a casi nadie. Solo a mi colega Mark, que es un picapiedra que venía que estaba en Suecia, y poco más. Al resto no conocía casi nadie. Eso sí, a los ponentes los conocía casi todos, y eran todos colegas. Estaba Dani Tello, Luis Torras, Marc, bueno, de hecho con Marc Garricasait subí en coche a Andorra. Y es curiosa experiencia Andorra, porque estás en un valle y da un poco, la verdad que no lo voy a negar, el primer día me daba hasta un poco de claustrofobia, porque es que de verdad estás con unas paredes verticales a izquierda y derecha que intimidan bastante. Y yo quiero preguntarte, Paco, ¿tú qué crees de Andorra? ¿A ti qué te pareció? Pues, a ver, tranquilo, pero como
demasiado pequeño. O sea, para vivir ahí, no sé, no me imagino viviendo en un sitio, porque además estás como rodeado de montañas gigantescas. O sea, impresiona. Claro, es muy vertical, o sea, es que es rollo de que dices, hostia, que te notas como atrapado casi. Y las casas que están subidas en plan en la montaña, que parece que sales por la ventana y si tropiezas te vas para abajo. ¿No te quedaste? Las que están Las que muy están, subidas en la montaña. sí, las que están dices, arriba, sí. Sí, 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 totalmente. que Totalmente. dices, ¿qué hace gente viviendo ahí? Se mueve un poco la montaña y ahí se va a la casa. En fin, pero no, me gusta. Está muy bien montado, está bien planeado el país, la verdad. No sé si sería para mí, pero bueno, está bien. Nah, para mí es demasiado pequeño. O sea, me sigue dando sensación de demasiado pequeño y un poco de agobio. Y al final es una matada, más de 2 horas luego hasta Barcelona, para cualquier cosa que necesites. No es para mí, no es para mí, la verdad. Obviamente, viviendo cerca en la zona, en Cataluña o demás, pues aún tiene algo de sentido, pero no, para mí no es, la verdad. Y con ese viaje de Andorra, me regresé. Necesitamos que vuelva el Couto mixto. ¿Qué era lo que pedían? ¿Independizar una zona? No, ya fue independiente. O sea, hasta Eso el siglo sí, XIX era independiente. eso sí, 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 sí. Era un país independiente, son 3 aldeas entre Galicia y Portugal. Couto mixto, podéis buscarlo. Es verdad, es verdad, Lo es que pasa es verdad, que es sí, sí, bastante sí. desconocido. O Me, sea, yo lo descubrí hace pocos años. me lo contaste, hostia, espectacular. Increíble. Pues con eso cerró mi mes. Bueno, no. El mes ha cerrado hoy con, por fin, me han venido a enchufar el gas y a que funcionen los radiadores. Madre mía, qué frío hace. Me estaba muriendo. Porque es la putada de estrenar piso. Que hay un montón de cosas que no están conectadas. Pero bueno, ahora ya muy bien, ¿no? En el piso nuevo, ahora que tienes calorcillo. Ahora sí, porque madre mía, enchufaron el gas, pero luego resulta que estaba mal conectado el radiador, entonces había leaks de agua, o por fin los pusieron, bueno, un show, un verdadero show. Pero bueno, lo importante, ya está. Como veis, ha sido un mes bien curioso, ya digo. Y por supuesto, antes de terminar ya el mes y dar paso a las lecturas, daros muchísimas gracias a todos por el apoyo y todos los mensajes que he recibido, tanto por el tema de mi abuelo como por el tema del CFA. Muchísimas gracias a todos. Muy bien. Pasamos a lecturas y aprendizaje. Venga, Paco, cuéntame. Pues me pillé el libro Obras completas de Derek Silvers por recomendación de Adrián Susudio, que dentro de estos libros está el de Cómo vivir, que lo tiene creo que de top 1 en su lista de libros recomendados. También lo escuché con Sergio Falla en su podcast y nada, tuve que pillarlo por curiosidad. Además, también es un libro muy, muy breve, lo que son sobre 100 páginas o 110 o algo así, que además lo resumió, que eran, no sé si eran 800 o 1000 páginas, y lo fue resumiendo hasta dejar las ideas en 100 páginas. Y son reflexiones bastante profundas, me recuerda bastante a las frases que manda el de, ahora joder, no me sale, el de Atomic Habits, James Clear, no me salía el nombre, las que manda James Clear en su lista de correo, y me está gustando. O sea, es intenso, es corto, pero intenso. Te hace reflexionar. Me está gustando mucho el de cómo vivir. No hay que estar de acuerdo en todo lo que comenta, pero me gusta porque te hace reflexionar. También tengo Bajo tierra, sin firmar, Adrián. ¿Qué pasó ahí? Al ¿Cómo que final no no lo me lo tiene? firmaste. Madre mía, entre pitos y flautas, con tantos libros, se fue sin firmar, terrible. Hostia, pues espero no habérselo firmado y Sí. haberme confundido de libro. No, pues yo lo Espero que tengo no, sin por favor, firmar. si alguno tiene un libro firmado de Paco, que me avise. Y bueno, y además de esto, el 90% del aprendizaje lo estoy enfocando a temas de inteligencia artificial. 10%, bueno, pues, o menos, además del 90% inteligencia artificial. 10% a otros temas, a leer un poco. Bueno, también seguí un poco leyendo
el libro de la vida secreta de las palabras, este lo tengo en el móvil, a veces un ratito me gusta, pero 90% más inteligencia artificial. Y creo que me está aportando muchísimo. Tú, Adrián, ¿qué has leído barra aprendido este mes? Pues, a ver, como es obvio, no he tenido mucho tiempo para leer ni nada, ni de mirar empresas, ni nada. Al final, con todo este viaje, lo único, terminé el libro de Social Complexity and Complex Systems in Archaeology, que lo había comentado el mes pasado. La verdad, sí, es un libro bastante avanzado, ya para gente que haya leído bastante de estos temas de complex problem solving, de teoría de sistemas y demás. Pero es fascinante, o sea, es absolutamente fascinante cómo trata de crear todo un sistema de evaluación y evolución de sistemas complejos en sociedades primitivas. En este caso usa el case study en en la zona del sur de Anatolia, donde por ejemplo estuvieron el pueblo de los hititas, y distintos, claro, factores pull y push que aumentan y disminuyen el nivel de complejidad social, como las invasiones de los pueblos del mar y demás. La verdad es muy avanzado. Yo creo que le falta formalización y tal vez y más estandarización, pero es muy interesante. La verdad que todas estas ideas aplicadas a campos tan variados como es los negocios o la arqueología es algo que yo creo que puede dar frutos muy interesantes en las próximas décadas, incluso me atrevería a decir. Y aparte de eso, pues el único libro que he leído completo este mes ha sido el Credit Investor Handbook, un libro de temas de análisis de crédito recién publicado, o sea, que salió literalmente el año pasado, 2023, de un tío que trabaja en Silver Point, uno de los mayores firmas de private credit. Entonces me ha encantado porque habla un poquito de historia de los últimos ciclos de crédito y cuenta muchas aventurillas suyas, historietas. Y la verdad hay algunas que me parecieron una auténtica barbaridad. Auténtica barbaridad. O sea, te van contando todos los pasos, te habla mucho del distress debt, te habla de... No solo del aspecto teórico, de verdad te habla de mucha práctica, especialmente los últimos capítulos de deuda distress. Y claro, por ejemplo, la creditor on creditor violence, cómo se pelean las peleas salvajes en las quiebras. Y me ha gustado muchísimo, la verdad. Cualquiera que le interese, obviamente es un libro de análisis y demás, o sea, un libro divulgativo y de diversión, pero al que le guste el tema de bonos, crédito y demás, es una pasada. Me atrevería a decir que es posiblemente el mejor libro sobre el tema que he leído nunca, junto al Distress Debt de Moyer y el curso de Liebe. Pero estos tres me parecen los tres mejores recursos de crédito que he visto nunca. Y ya digo, cuenta cada historieta. Una de mis favoritas es cómo le prestaron dinero a Blockbuster, la cadena de videoclubs, en 2009, cuando ya sabían que iba a quebrar, tarde o temprano, por Netflix, y aún así consiguieron ganarle dinero gracias a las condiciones y la estructuración del deal. Me pareció una absoluta locura. O otros casos donde hacía arbitraje en la estructura de capital entre distintos, sorteando la parte baja de la estructura y de la alta. Unos casos que yo estaba flipando, en plan, que lo cuenta, en plan, historietas que vio él de trucos sucios, como por ejemplo, un tío que vendió un CDS y el comprador le prestó dinero a la empresa a cambio de que hicieran default en uno de los préstamos. Entonces, así que no perdía dinero después de haber comprado el CDS. O sea, una absoluta locura. O sea, unas cosas que no se me habrían ni ocurrido. Que hay que ser gángster. Solamente para pensarlas. Verdaderamente precioso. Y además de eso, pues estoy leyendo Never Split the Difference. Es que eso no sé a qué nivel puede ser legal. Es que, o sea, lo que hizo, claro, que me lo contaste, o sea, no sé hasta qué nivel puede ser legal. Que puedes decir, no, claro, voy a hacer un default a medias, tengo el dinero, pero... hombre, supongo que sería por detrás. O sea, primero la quiebra y luego le dejarían el dinero. Entonces, al quebrar primero, bueno, no sé cómo haría, obviamente, si eso lo tendría por escrito, pero es que parece... Si es legal, me parece raro. A ver, es que obviamente fue a juicio. Pero bueno, quien hace eso seguro que también tiene dinero para comprar al juez. Es que obviamente eso fue a juicio. Lo tendría todo pensado. La cobertura jurídica. La cobertura perfecta. No, es que obviamente fue a juicio y después de eso, o sea, porque los CDS, no sé si sabes que
el declarar Credit Event lo decide como un comité especial internacional. Entonces, después de ese caso, se reevaluó lo que se consideraba un default, de hecho, y lo que se considera un Credit Event donde el CDS se ejecuta. Y hubo un cambio porque después de esto, o sea, dio cola, o sea, dio bastante cola ese caso en el mercado de CDS. Pero ya te digo, o sea, hay unas historias que ya digo, son técnicas y avanzadas, pero que te quedas como, wow. O sea, realmente wow. Y el último capítulo de todos, el apéndice, es un case study donde literalmente intentaron vender una empresa y recibieron amenazas, los compradores recibieron amenazas del IRA en Irlanda. O sea, de gente que había estado en el IRA. O sea, bueno, una auténtica película. Dicho eso, ahora estoy leyendo Never Split the Difference, traducido como rompe la barrera del no. Espectacular traducción, la portada parece un libro de autoayuda. Y ciertamente, Paco, te voy a dar la razón. Es el mejor libro de negociación que he visto nunca. Estoy completamente de acuerdo. Y es el único libro al que yo creo que ambos le permitimos toda la paja que quiera meter. Ahí se la permitimos. A Chris Voss se la permitimos. Es que la cuenta muy bien. Tema de secuestros. En plan, estaba yo 7 de la mañana, coge el teléfono el secuestrador. En Filipinas, claro, no ahí, son para rescate. historias de relleno. Son historias que lo vives. Claro. Puede contar todo el relleno que quieras. Es que literal, en plan, estaba yo en la puerta, había tres rehenes, 4 secuestradores. Les dije, venga, no queréis acabar en la cárcel, ¿verdad? O sea, bueno, unas cosas increíbles. Y también estoy leyendo que empecé ahora, la historia empieza en Sumer, uno de los libros más importantes de la historia de Oriente Próximo, que publicó uno de los mayores sumerólogos del siglo XX, que es Kramer, que cuenta eso. Literalmente, cada capítulo es el primer algo. En plan, la primera guerra que se conoce, el primer manual de medicina, la primera canción. O sea, cada capítulo son 39 capítulos y es como cada uno el primer algo de la historia, que es el manuscrito, no es ni manuscrito, es una tablilla, que es la primera constancia descubierta de algo. O sea, si te lo vas a pensar, es muy increíble. O sea, es como gente en el año 3000 antes de Cristo, la primera persona que deja por escrito eso, algo. En plan, una receta médica. Es bastante, y la verdad, es muy chulo. Muy chulo y que cuenta cosas como que dices, pues sí, hay cosas que no cambian. Por ejemplo, cuenta la historia del primer pelota. La primera persona que era un pelota, que invitó al profesor a su casa para darle de comer y que la probase, literalmente. A mí me interesa mucho esto, lo malo es que me pierdo. Hay charlas muy interesantes, creo que había visto una hace tiempo, creo que era de la Fundación Juan March, que también tiene en general charlas muy interesantes de este tipo, en YouTube. Lo malo es perderse con todos los nombres raros, que normalmente de esto partimos de cero. Por ejemplo, si lees sobre la Edad Media, Imperio Romano, pues más o menos tienes recuerdos del colegio, de aquí en general. Yo la verdad es que no estudié nada de Sumeria en el colegio, no sé en tu caso, y me pierdo un poco. Nah, más son nombres raros, dioses raros. A ver, es un pueblo que le llamaban los Cabeza Negras. O sea, ya te imaginas cosas raras. Pero sí, o sea, el tema de los nombres y demás es que no vale casi ni mucho la pena porque son nombres como muy fonéticos, tipo Ikurum, Kaku, cosas así, muy de... Por ejemplo, los líderes les llamaban los Ishaku. Pero claro, es difícil recordar estos nombres. Y si quieres, Paco, enlazo esto con la curiosidad del mes. Venga, dale. Que es la que por ahora más gracia me ha hecho, que es la primera rebaja de impuestos, documentada en la primera mitad del tercer milenio antes de Cristo, en el pueblo, que fue aquí en la ciudad de Lagash. Y es que cuenta, y os voy a leer el Milei Sumerio. ¿Cómo? Fue el Milei Sumerio. El Milecu. El Milejo.
Pues atento, porque voy a leer un pequeño fragmento y ya me dirás tú si te parece actual o no. Si te parece actual o no esto. Y es que básicamente cuenta que en la ciudad se metió en varias guerras y, con el objeto de reclutar ejércitos y de suministrarles armas y pertrechos, los gobernantes juzgaron necesario usurpar los derechos de los individuos, grabar al máximo su riqueza y sus bienes, y apropiarse del patrimonio del templo. Mientras hubo guerra, los gobernantes apenas hallaron oposición, pero una vez que los resortes del mando estuvieron en manos de la gente de palacio, estos se mostraron muy pocos dispuestos a abandonarlos, siquiera cuando hubo paz, pues se revelaron sumamente provechosos. Esto suena bastante actual. Y después cuenta cómo después de fallecer como el líder de la ciudad, llegó otro que restableció la libertad y dice lo siguiente. Apartó de las barcas al inspector de los barqueros. Apartó de las reses, grandes y pequeñas, al inspector del ganado. Apartó de la pesca al inspector de las pesquerías. Apartó al recaudador del impuesto que se tenía que pagar para que se pudieran esquilar las ovejas blancas. Es Milei, es literalmente el Milei sumerio. Tal cual. Además está escrito que, ya digo, me pareció absolutamente precioso, porque habla de eso, de cómo se apropiaron de todo, utilizando la excusa de la guerra, y una vez que terminó, no lo dejaron soltar y se dedicaron a poner impuestos por absolutamente todo. De hecho, pone que hasta había que pagar impuesto por divorciarse. Y con esto, Paco... Sí, lo del impuesto de la guerra... Sí. En Estados Unidos, de hecho, el impuesto de la renta hasta la Primera Guerra Mundial no lo hubo. Digamos que fue un impuesto temporal, como todos. Sí. Al principio son impuesto temporal y luego se quedan. O subida temporal de impuestos, que al final se queda. Porque ya lo tienes, no vas a renunciar a él. Así es. Lo que suele pasar. Así es. Es que los impuestos de renta y demás, sociedades y todo este tipo de historias son muy, 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 muy recientes. Durante toda la historia siempre ha sido básicamente tarifas, aranceles, en la importación y exportación de bienes al cruzar la frontera y algunas veces temas de impuestos de inmuebles. Al final por las tierras, el diezmo, por ejemplo, de la iglesia en muchos lugares y temas así, pero pues, y luego impuestos especiales siempre cuando era la guerra. Pero en tiempos de paz los impuestos no era nada común. Sí, y algunos bienes de consumo, por ejemplo, el impuesto al lujo también, antes era bastante común, o impuesto a la sal o algo así. Pero impuestos así generales como ahora son muy del siglo XX. Muy bien. Tengo un consejo, que ya hacía tiempo que no traía ninguno. ¿Qué te parece? ¿Te guardas tu curiosidad para el mes que viene? Sí, la curiosidad la guardo. Ya que has comentado esta, yo voy a sacar el consejo. A ver si conocías esta aplicación. Esta vale también para Mac, hay para Windows y para Mac. Para gente que escribáis cosas constantemente similares, por ejemplo, yo en mi caso, cuando pongo en un email, pongo un saludo, Paco Lodeiro, al final. Pues con estas aplicaciones, una es Beef Text para Windows, Beef como si fuera ternera y Text como texto, o si no, para Mac pueden ser Alfred, que podéis hacerlo en la versión de pago, o Text Expander. Texto, expander, como expandir. Y ahorra muchísimo tiempo. Para la productividad, que esto lo comenté en el consejo, pero podía haberlo comentado en la parte de productividad. Si hay diferentes frases o lo que sea que usáis constantemente, con esto podéis poner un código, lo que sea, porque esto yo lo utilizaba en Chrome con una aplicación que se llama TextBlaze con Z, pero esto sirve para todo el ordenador, para usarlo donde sea. Y es TextBlaze o TextBlaze está limitado, salvo la versión de pago, pero BeefText no, es gratuito y puedes incluir todos los códigos que sean. Yo, por ejemplo, también lo utilizo bastante ahora en inteligencia artificial con los prompts. O sea que es algo que os puede ayudar muchísimo, ahorrar muchísimo tiempo. Ese es mi consejo, Adrián. En tu caso, que eres de Windows, BeefText. Tienes que probarlo. Maravilloso. Pasamos a
Proyectos, ¿qué te parece? Venga, Paco, cuéntame, ¿en qué has estado maquinando? Bueno, que ahora tienes uno nuevo, claro. Bueno, uno nuevo. Tenía la newsletter, ya desde hace muchos años tengo la newsletter, pero ahora he empezado a escribir correos más trabajados. Intento meter más anécdotas, historias, humor. Por ejemplo, ¿qué te pareció los 2 aprendizajes de inversión de Ábalos? Yo he de decir que cuando me llegan muchas de estas cosas, de newsletters, actualización y tal, paso olímpicamente. Esa fue casi la única que abrí en cuanto la vi. ¿Y qué te pareció después de Porque leerla? literalmente el titular era como lecciones de inversión de Ábalos. Y dije, esto tengo que leer. Y ciertamente tiene sentido. Es que tiene mucho sentido. Bueno, pues es algo que quiero retomar. Muchos de estos emails, a ver, coincidieron también con la oferta de la formación avanzada, entonces lo ligué un poco a la oferta, hablando sobre las 2 claves del éxito de James Clear, los pánicos vampíricos de Nueva Inglaterra y la evolución de la irracionalidad humana, la mafia más rentable del mundo, el secreto de Agassi para ganar a Boris Becker, también 2 lecciones de paternidad y la historia de Heinrich Schliemann. No sé cuáles de estos leíste, sé que el de Ábalos te encantó, no sé si leíste alguno más. El de Slima, o sea, es uno de mis ídolos. Sí. Slima es mi putísimo ídolo. Sí. O sea, lo conocía antes de que lo escribieras y sigo pensando que o sea, es mi puto padre, ese hombre. Literalmente, que creo que era alemán de origen ruso o algo así, se hizo millonario, vendió todo y se fue a buscar la leyenda de Troya. Sí, Y exacto. lo encontró. Sí, sí. O sea, me parece decir, o sea, es el putísimo amo. Sí, además era millonario, se hizo millonario currando duro, murió su madre, su padre le abandonó, vivió con unos tíos, desde muy pequeño empezó a trabajar en una tienda y lo que ganaba lo invirtió en aprender idiomas. O sea, la mitad de lo que ganaba para aprender idiomas. Y hablaba, pero más allá de, obviamente, el alemán, francés, todos estos idiomas europeos, también aprendió chino, árabe, hebreo, o sea, un montón de idiomas. Invirtió en eso y gracias a aprender idiomas se enriqueció con el comercio y luego, una vez que se hizo rico, se dedicó a lo que le gustaba, la arqueología, y leyendo a Homero en griego, pues digamos que investigando, tirando de eso, encontró la ciudad de Troya, que se pensaba que era una ciudad ficticia, pero no, la encontró él, se convirtió en una leyenda. Pues bueno, historias como estas es las que intento plasmar en las newsletters. Ahora las próximas serán más historia y menos centradas en vender la formación avanzada. Pero bueno, también incluso intento que los emails de venta, pues sacar alguna historia de valor, aportar valor en todos los emails. Y en general está gustando mucho. O sea, recibí muchas felicitaciones por este nuevo estilo, así que voy a seguir. Lleva su trabajo escribirlo, pero me gusta hacerlo. Además, este mes, ¿qué más? Con relación a la formación avanzada, pues subí mi repaso trimestral de la cartera al desnudo, además de mis análisis y mis operaciones. Cada trimestre hago un repaso de la cartera, he subido unas ideas de análisis, sigo avanzando con el curso de inteligencia artificial, en este caso con una herramienta que me encanta, que es Notebook LM de Google, y también he subido esta semana un análisis de una empresa que es una nanocap de videojuegos, que es un sector que está bastante fastidiado y la empresa ha cometido errores y creo que si bien tiene riesgo, creo que tiene también mucho potencial a estos precios. Y por último, en el curso de modelización y CFA no hay novedades y en Ortega y Lodeiro seguimos con lo mismo, con los últimos coletazos del kit digital, que ya sabéis que esto es pagado 100% por los fondos de la Unión Europea, de los fondos Next Generation, que nos está llegando bastante demanda, así que si eres autónomo o tienes una empresa, la Unión Europea pues te paga subvencionado al 100%
pues crear una web, que te llevemos las redes sociales, temas de posicionamiento web. Así que si te interesa, puedes contactarnos en ortegalodeiro.com/kit, K-I-T. Y también en Ortega y Lodeiro estamos valorando subir un curso de creación de contenido con inteligencia artificial, subirlo a YouTube de forma gratuita. Es algo que estamos valorando, pero claro, hay que sacar tiempo para esto, para hacer también un poco de labor de creación de contenidos. Y por último, en el podcast del gran evento, me ha sorprendido que siguen apuntándose la gente, porque normalmente la gente se apunta o al principio de todo o al final de todo. Pero este mes pues se apuntaron 10 personas más, de 66 pasamos a 76 confirmados y poco a poco ya estamos casi llenando. Así que a tantos meses es la primera vez que había tanta gente apuntada con tanta antelación. Así que muchísimas gracias a todos los que os habéis apuntado. Y si alguno quiere apuntarse, todavía está el precio de lanzamiento en valueinvesting.fm. Y por mi parte, nada más relacionado con esto. Godas Enterprises, ¿algo que comentar? ¿O vamos a las infranoticias? ¿Qué comentas de los proyectos? No, que conste. Yo había dicho lo de tu nuevo proyecto, que es que ahora tienes que escribir un libro. Ah, también. Cierto, pero bueno, empezó. Bueno, fue la primera reunión de lanzamiento, de visión, pero sí, hay que empezar con eso también poco a poco. Cierto. Genial. Pues por mi parte, nada reseñable. Al final con todo el viaje en Godas Enterprises, nada. Y lo único, comentar algunas cositas que ando haciendo por ahí. Como por ejemplo, que ya lo había comentado, de que estamos viendo a ver qué hacemos, qué negocios salen en Zimbabue. Que buen potencial para sacar oro hay ahí. Literalmente me han estado contando de posibles adquisiciones. Adivina qué valoración. $1.000, 10.000, más o menos. O menos. O sea, menos. Hay o menos incluso. Sí. Literalmente nada. Bien. Nada. O sea, hay es un buen precio, un tipo de acuerdo que nada. Literalmente hay como un tipo de acuerdo que solo lo he visto en Zimbabue, quizá hay en otros países africanos, que es acuerdo tributario. En plan que suena a una cosa del Europa Universalis, de crear un tributario. Y es que si un tío tiene una mina, está produciendo por algún motivo, no le funciona o no paga los fees, no quiere pagar o demás, tú puedes comprarle la mina y simplemente a cambio de darle al dueño una royalty, ya está, te lo quedes y a trabajar. Y además de eso, adquisiciones tipo una mina que está en funcionamiento más grande, puede que se venda a literalmente un free cash flow. ¿Y cómo es eso posible? En plan full fire sale. ¿Pero por qué es? Pues por una situación de una herencia. Pues habrá que comprarlo, ¿no? Nada. Las profundidades de África. Bien. Ahí se puede ganar dinero. Es literalmente meterse en el corazón de las tinieblas de Conrad. Muy bien. Interesante. ¿Y qué nos cuentas de las infranoticias, más allá de tus negocios en Zimbabue? Pues... madre mía, menudo mes. Todos pendientes de China y los megaestímulos que están inyectando. Pendientes también de las elecciones americanas y la influencia que pueden tener en la geopolítica. Por ejemplo, el papel que puedan tener luego en la guerra de Ucrania. Y sobre todo destacar los dos polos opuestos. Y es que, por un lado, el oro no para. No, ha sido y está siendo literalmente el mejor año para el oro en más de 20 años. O sea, ningún año había hecho semejante rentabilidad seguida, además casi sin parar en línea recta. Ha tocado $2.800 la onza. Solo para recordar, en febrero estaba casi apenas a 2.000. Una auténtica locura la subida que lleva el oro. Y por el contrario, todo lo contrario, todo lo mal, toda la máxima negatividad posible en el petróleo, que está teniendo un año lamentable con muchísimo pesimismo tras la desescalada en Irán. Y es que al final Israel no lanzó tantas bombas como se esperaba, no targeteó la infraestructura energética y se comió un -6 anteayer.
y se convierte en una de las peores commodities, si no casi la peor del año, además de que con un pesimismo exacerbado. Luego, si nos metemos ya a cosas más micro, tenemos, por ejemplo, la mega investigación a Chris Ellison en MinRes, en Mineral Resources, una de las mayores mineras de Australia, y Ellison, su fundador, que básicamente los periodistas han destapado un mega complot de evasión fiscal entre Ellison y otros miembros ejecutivos. Además de esto de que involucra incluso a la madre, que le puso a su nombre activos, y bueno, un montón de historias. La prensa australiana, si la seguís un poco, están todos haciendo sangre a dolor con esta investigación. No se escucha mucho fuera de Australia, pero en Australia les digo que está siendo una de las noticiones del año. Y otra noticia también es que ha habido ya settlement en Brasil entre Vale y BHP después del desastre de Samarco, de unas minas de hierro allí en Brasil en 2015, y la broma les ha salido en 30 billion que tienen que pagar. Creo que si no recuerdo mal, un 10 ya han sido pagados y otros 20 que van a ser pagados los próximos más de 10 años. No está nada mal. Menuda barbaridad. Es posiblemente de las mayores multas que se han puesto en toda la historia de LATAM. Bueno, y las mayores multas de la historia de cualquier parte del mundo. Posiblemente. O sea, que 30 billion, a ver quién la puede pagar. Totalmente. O sea, aunque sean varios años. Habría que investigarlo, pero no me extrañaría que estuviera en el top 3 de mayores multas de la historia. Sí, a ver, a mí se me... 30 billion son muchos billions. Sí, la verdad que sí. Pues, es que no quiero meterme en Europa y Estados Unidos, que tal vez haya alguna, pero sí, es inmenso. O sea, es posiblemente de las mayores de la historia, sin duda alguna. Por otro lado, otras noticias, como por ejemplo la inundación en el mercado de cobalto. Es el mercado de cobalto que antes, típica commodity que suena muy sexy, baterías y demás. Es difícil encontrar una commodity tan fastidiada como esta. No deja de aumentar la producción y da igual que caiga el precio, va a seguir aumentando, porque es principalmente un byproduct de la minería de níquel y de la minería de cobre. Entonces no deja de aumentar la supply, la demanda no crece porque todo el mundo está tratando de quitar cobalto de las baterías y, o sea, tiene muy mala pinta. De hecho, CEMOC es una empresa china que tiene varias minas gigantes como Kinshasa en el Congo, de cobre, ya produce casi la mitad mundial de cobalto. Una barbaridad como está inundado el mercado, además de Indonesia, que está también con el boom de níquel, está produciendo cobalto. O sea, es difícil encontrar una commodity con una supply demand tan mala. Y siguiendo en África, una de las noticias que ha habido es la amenaza de nacionalización en Burkina Faso, que básicamente salió un día el presidente de Burkina, un fin de semana, en la radio, en una radio del país, simplemente hablando de temas. En plan, de esto que está como para celebrar que lleva 2 años o no me acuerdo cuánto tiempo en el poder, el comandante se puso y estuvo respondiendo más de 1 hora a temas y uno de ellos fue el tema de las minas de oro, que prácticamente que amenazaba con expropiar las minas de oro en el país. Y diciendo, ahora nosotros ya sabemos producir. Claro, obviamente el mercado, todas las mineras de allí se pegaron un -20 en cuanto abrió. Las mineras le llamaron al ministerio diciendo, ¿tú qué andas diciendo? Y dijeron, no, nos han sacado de contexto. y nada, obviamente ya, by the dip, ya está otra vez, se comió, llegó a -25 ese día, ya está otra vez en all time highs. Típico Burkina. Y la última noticia que también quería comentar es el fueguito que está habiendo en el mercado de aluminio. Y es que el aluminio y la bauxita, que es el mineral del que se extrae, no se suele comentar mucho, no se suele hablar mucho de él, pero está volando. O sea, el aluminio, bueno, no el aluminio, pero sobre todo el producto con el que se fabrica, que es el óxido de aluminio, la alumina, que es el producto intermedio, es de las mejores commodities year to date, aunque casi nadie la suele mirar. Y la bauxita por ello también está volando porque ha habido un montón de disrupciones, tanto en la propia China como en Guinea, que alguna de las empresas chinas se ha dicho que no ha podido exportar por problemas en aduanas y en los puertos. O sea, una auténtica barbaridad y que es precio de la alumina, creo que lleva un +50
en el año, que es una barbaridad. Y ya digo, es una commodity bastante grande, que mueve mucho dinero, pero nadie habla de ello. Y de cómo se va tarde o temprano a notar en el precio del aluminio. Pero bueno, ahí está la plata también, que no comentas, superando al oro. Ahí está. Más 45 por ahí llevará este año, casi más 50. También una commodity que se les daba que estaba en 20 y algo. Solo la superan el cacao y el café. Terrible. Literalmente mis dos alimentos más preciados. Sí, van a por ti este año. Sí, claramente me han tarjeteado, ¿eh? Subiendo es una conspiración. Y esto es todo por parte del inframundo. Por cierto, lo he mirado, le he preguntado a ChatGPT el tema de las multas. Yo me acordaba de la del BP, del Golfo de México, que le fue de 20.800 millones, que esta es la segunda, pero la mayor, que supera a la de Vale, es a Volkswagen, 33.000 millones, por lo del Dieselgate. O sea que Claro. esta va a ser la segunda mayor multa de la historia, la que comentas. Pues sí. Están de Volkswagen y vale, entonces, sí. Muy bien. ¿Quieres comentar algo más del inframundo o pasamos a la superficie? Yo creo que está bien. ¿Quieres comentar alguna más? ¿Algo que te llame la atención? Nada más. Vamos a pasar a la superficie. Venga. Relacionado con lo que comentabas. Algo que se ve, que se palpa, pero de momento no hay muchas noticias. Digamos que ha sido al revés que en el inframundo. Ha sido un mes con poca chicha. Hay elecciones a la vista en Estados Unidos y el mercado está expectante. Parece que por el momento Trump es favorito, con aproximadamente 2/3 en las apuestas y 1/3 para Kamala Harris. Y aprovechando este mes, pues voy a repasar un poco cómo está el mundo, la economía, los mercados este año, y vemos que el país que más crece de los grandes países está siendo India, con un crecimiento del 6,7%, que es muy alto, pero es 1,5 puntos menos que el año pasado. El segundo, Filipinas, con un 6,3%, pero que con relación al año pasado sube un 2% más. Estados Unidos está en el 3%, está muy bien. Polonia es el país que más crece con relación al año pasado. El año pasado Polonia estuvo en recesión, un menos 0,6, este año un más 3,2, 3,8 puntos más. España no está mal, está en un 3,1%, la verdad es que de Europa es de los que más crece, es lo que tiene no tener mucha industria, o sea, hay que mirar la parte buena de lo malo, que somos pobres y ser un país que te viene el turismo, pues este año el turismo lo está haciendo bien. Y habiendo caos en la competencia, y habiendo que el norte de África no está pisando los talones por ser más barato las últimas décadas, pues como ahí hay caos, pues parece que la gente prefiere venir a España. Y eso está siendo muy positivo. ¿Cómo están yendo las bolsas? Pues el Nasdaq se mantiene un casi más 25% de rentabilidad. El SP500 se le acerca con un más 22,3%. El Dow Jones más 12% y el Russell más 10%. Se queda un poco atrás, las empresas más pequeñas en Estados Unidos. De hecho, lo que más ha subido estos últimos 10 años son las empresas grandes de crecimiento. Si vemos el Russell 1000 Growth, tenemos una rentabilidad de estos últimos 10 años del 16,5% anualizado, desde octubre de 2014 a septiembre de 2024. Y esto ha sido impulsado sobre todo por los que se llaman los Enormous 8, los 8 enormes, que son Nvidia, Tesla, Netflix, Amazon, Microsoft, Apple, Meta y Google. Que el que menos ha crecido ha sido Google estos últimos 10 años, que ha multiplicado por 6, que no está mal, pero el que se lleva el crecimiento, que es una locura, que eclipsa a un 17 bagger de Tesla, que ha multiplicado por 17, pero estos últimos años Nvidia ha multiplicado por
323 veces en bolsa, que se dice rápido. Es increíble lo que ha hecho Nvidia, cómo se ha subido a la ola de la inteligencia artificial y lo ha tenido por resultados propios. O sea, si miramos lo que cotizaba Nvidia hace 10 años, cotizaba unos 10.000 millones, ahora genera esos 10.000 millones cada trimestre. Y se dice pronto, o sea, es increíble lo de Nvidia. Otra cosa es que esté cara, barata, que le pueda llegar competencia, ahí podemos hablar de esos temas, pero lo que ha hecho es increíble a nivel empresarial. ¿Y por qué han subido tanto estas empresas? Pues porque han multiplicado los beneficios. Si veamos los 7 magníficos, donde no estaba Nvidia, si metemos Nvidia ya sería mucho más. Si lo comparamos con el S&P 500, los últimos 20 años, el S&P 500 sí que ha triplicado sus beneficios, pero los 7 magníficos los han multiplicado estos beneficios por 29 veces. O sea, han sido negocios muchísimo mejores que la media del mercado. Y además no cotizan extremadamente caros. Cotizan a unas 24 veces beneficios de 2026, que sí que es cierto que es exigente, pero no es como lo que pasaba en la burbuja.com, que cotizaban a más de 50 veces, o la burbuja japonesa, que cotizaban a casi 70 veces. Incluso la burbuja de los años 70, los Nifty 50, que cotizaban cerca de 35 veces beneficios. Y además son negocios poco intensivos en capital, que si comparamos la rentabilidad de negocios poco intensivos en capital con negocios más intensivos en capital, ha sido, si lo ponemos los últimos 30 años, la rentabilidad compuesta anualizado, pues lo deja en ridículo. O sea, los negocios intensivos en capital desde el año 90 han multiplicado aproximadamente su valor por 4, mientras que los intensivos o poco intensivos en capital, han multiplicado por más de 20 veces. Por eso es importante buscar este tipo de negocios y saber dónde invertir. Al final, el stock picking es importante, saber comprar buenos negocios a buen precio. ¿Cuál es el resultado? Pues una altísima concentración en el mercado. Las empresas más grandes, las 10 empresas más grandes del S&P 500 tienen una concentración ahora casi del 40%, está entre el 37-38% de concentración. Si bien hace pocos años, hace unos 10 años, era de menos de la mitad. Llama la atención. ¿Por qué lo ha hecho? Pues porque son negocios mejores que ganan mucho más dinero. Entonces, valen mucho más. ¿Y qué pronostica Vanguard para los próximos 10 años? Pues una reversión a la media, que se llama. Que estas empresas grandes de alto crecimiento, que tuvieron una rentabilidad del 16,5% anualizado, esta rentabilidad para los próximos 10 años sea en el entorno del 1% anualizado. Y lo mismo al revés. Por ejemplo, los mercados emergentes que tuvieron estos últimos 10 años una rentabilidad baja del 4,4% anualizado, pronostica que tendrán una rentabilidad cercana al 7%. Y que lo más rentable será invertir en el MSCI World quitando Estados Unidos, que tendremos una rentabilidad del 8%. Ojo, esto lo dice Vanguard, no es que tenga una bola de cristal, hacen estudios estadísticos y llegan a estas conclusiones. Luego ya veremos. Yo no invierto en índices, yo busco oportunidades empresa a empresa, pero bueno, estos son los pronósticos de Vanguard en base a las valoraciones actuales. ¿Qué más se ha calentado? Además del oro, como comenta Adrián, el oro y la plata, pues Bitcoin. Bitcoin este último mes ha subido más de un 15% y en lo que va de año pues tiene una subida, una rentabilidad de casi el 70%, que adelanta con mucho a Ethereum, que el Ether no llega ni al 15% de rentabilidad, está en el 14% de rentabilidad este año. Y lo que sí supera, lo que sí que se ha calentado, es que parece que las shitcoins
empiezan, por lo menos alguna de ellas, a calentar. Por ejemplo, Dogecoin este último mes está subiendo un 50% y en lo que va de año pues ya ha subido casi un 100%. Lleva una subida del 96%. Y para terminar, yendo a la inteligencia artificial, OpenAI cierra una financiación con una valoración de 157.000 millones de dólares, en la que han invertido Microsoft, Nvidia y SoftBank. Y bueno, parece que esto de que OpenAI era algo sin ánimo de lucro se va a acabar. Se va a acabar y va a ser una empresa con ánimo de lucro. Y 157.000 millones parece mucho, sobre todo con lo que está ganando ahora. Creo que ahora serían unas 25 veces ventas, creo que leí aproximadamente, aunque esto va cambiando mes a mes y es una empresa que pierde dinero, pero si al final se convierte en la gran ganadora de las herramientas de inteligencia artificial, pues podría valer mucho más. O sea, yo no invertiría estas valoraciones, pero para quien le guste jugar al futuro, pues podría hacerlo. Eso sí, esto está solo para grandes inversores, está fuera de mercado. Por el momento no cotiza en bolsa. Y también, pues hoy mismo han salido los resultados de Alphabet, que han sido buenos, no tan buenos como los de Tesla, que sí que la sacó del estadio. Pero bueno, con esta subida, ahora, desde que invertí, pues ya en mi caso multiplicado por 30. O sea que tengo otra vez un 30 bagger. Lo bueno es que cada vez aumentar un 10 bagger es más fácil. Porque de 10 a 20 bagger tienes que duplicar. Pero de 20 al 30 solo tienes que subir un 50% más. Y ahora para que sea un 40 bagger solo necesito que suba un 33%. O sea que los siguientes baggers de 10 en 10 son cada vez más fáciles para mí. ¿Será un 10 bagger? O sea, un 10 bagger ya lo es. Quiero decir, ¿será un 100 bagger? Puede ser, puede ser. Yo creo que le llevará algo de tiempo, pero puede ser. A ver qué pasa en esta guerra de la inteligencia artificial y cómo se mueve Alphabet. Por mi parte, nada más, Lord. Esto ha sido todo en la superficie. ¿Quieres comentar o añadir algo más? Yo creo que no. Muy bien. Pues nos despedimos entonces hasta la semana que viene. Esto ha sido todo. Esperamos que os haya gustado el programa y queramos daros las gracias por estar ahí y lo de siempre, ya sabéis, si nos dais las 5 estrellas en Apple Podcast, el me gusta en iVoox, el like en YouTube y las 5 estrellas en Spotify, estaremos muy agradecidos, ya que ayudaréis a que este podcast siga existiendo y siga creciendo. Desde aquí, Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.